Buen día, ¿se escucha? Hola, profesor. Sí, se Sí, escucha. buenas noches. buenísimo. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, de paso les confirmo que Soraya se había confundido. La fecha que nos dio el Centro de Estudiantes para examen es este viernes, no, el viernes que viene, el horario de clase, a las 20:15. Para que sepan Bien. que la verdad que Soraya se confundió y pensó que era para este viernes, pero ya lo habló con el centro y es la fecha que corresponde por las actividades, lo que fuera. De todas maneras, hoy vamos a tener conmigo la última clase, digamos, por Zoom. Si tienen alguna necesidad de algún tema, me mandan un Zoom a mí o me mandan un mail y yo si puedo les mando el material. Pero en los textos van a encontrar lo que falta para trabajar. Hoy voy a hablar en realidad de los derechos de la ancianidad y de los aborígenes argentinos, que serían las dos últimas minorías que nos quedan por trabajar. Así que voy a ver si comparto la pantalla. Bueno, vamos a comenzar a hablar entonces con el tema de la población aborigen. Igual eso lo tienen en el texto. Yo les voy a dejar en realidad dos textos. Uno que habla de los aborígenes en el sistema de la Constitución y otro que creo que medio se repite, pero en el segundo o en el primero o en los dos van a tener un caso de un litigio que hicieron unas comunidades mapuches en Neuquén sobre una explotación petrolífera que, bueno, que se resolvió muy bien para que lo vean y lo tengan presente. Bien, pero ese es el material que tienen más lo que yo les voy a dar. Y en el libro mío también está. Así que yo acá que lo único les voy a actualizar un poco la información del libro. Bueno, este tema de la población aborigen tiene mucho que ver acá con el diseño de lo que fue la Constitución en 1853 y lo que fue la reforma en 1994. Porque realmente acá sí se dio un cambio de paradigma muy importante. Porque en el año 1853, las dos líneas de trabajo para los aborígenes eran, primero, conservar el trato pacífico con los indios. Esto tenía que ver con la manera en que por lo general Rosas había en su tiempo arreglado los problemas con los indios de la provincia de Buenos Aires, que hacían muchos malones y generaban conflictos con la población no aborigen. Entonces él cambiaba por yerba, vino, tabaco, licor, algunas cosas, y los mantenía en raya teniendo el trato pacífico. Distinto fue Roca cuando hizo la expedición al desierto, luego que Alsina hizo la famosa zanja de Alsina, que era una zanja al sur del límite de la provincia de Buenos Aires para que los aborígenes no pasaran de esa zona. Eso fue lo primero. Y después vino Roca con todas las fuerzas del centro y del sur de las tropas del Ejército Nacional e hizo una campaña demoledora, destruyó a lo que quedaba del indio pasando la zanja de Alsina y llegando prácticamente hasta Neuquén, ganándoles en batalla en las que era por supuesto mucho más eh, efectivo porque tenía munición fuerte y tropas bien preparadas. Digamos, en ese momento los indios del sur estaban prácticamente destruidos, salvo algunos de ellos que pudieron retomar algunas cuestiones. Entonces, una cosa era lo del trato pacífico de los indios, pero después el tema del territorio de la Argentina pasó a ser una cuestión poblacional y la generación del 80 decidió despoblar de aborígenes y poblar con inmigración extranjera. O sea, había una política, por eso muchos hablan de genocidio con lo que pasó con las dos campañas al desierto y la lucha contra el aborigen. Entonces, la segunda parte de la vieja constitución decía, y el intento de convertirlos al catolicismo, ¿no? Para tratar de que se humanizaran en el decir de las autoridades de ese entonces. Entonces, vamos ahora a marcar algunas ideas. Primero, ¿qué es población aborigen? Van a ver que
en la Constitución del 75-17 dice los pueblos originarios, los pueblos aborígenes. A mí yo inclusive lo discutí esta cuestión con Elba Roulette en la Convención Constituyente, porque en realidad es un desacierto haber llamado a los aborígenes pueblos, porque yo entiendo, así lo entiende Vidal Campos, que cuando, si bien la Constitución usa pueblo, población, en formas indistintas, cuando se refiere al pueblo, se refiere en general al pueblo de la nación argentina. Entonces no es bueno que una comunidad determinada sea llamada también pueblo, aunque sea el uso de los aborígenes. ¿Por qué? Naciones Unidas tiene una resolución muy importante por la autodeterminación de los pueblos, que es lo que usaron los habitantes de Malvinas que fueron trasplantados de Inglaterra y que después pidieron la autonomía y la posibilidad de ser una nación independiente de Argentina. Y lo mismo, los mapuches del sur muchas veces han intentado ir a Naciones Unidas para que se les considere pueblo mapuche y poder escindirse de Argentina. Si bien eso no se logró, no era una buena señal llamarles pueblos originarios o pueblos aborígenes, sino que son para mí poblaciones o grupos poblacionales que habitan en el suelo argentino y mucho antes de que vengan los conquistadores, o sea que con esa sola acotación digo que por supuesto que merecen una reivindicación y los derechos que les corresponden. Entonces, ¿qué es la población aborigen? Y bueno, son personas que descienden de los que habitaban la zona en el momento en que llegaron personas de otros países del mundo que dominaron a los nativos y los redujeron a la condición de sometimiento. O sea, la característica de los pueblos aborígenes es que jamás se integraron, fueron sometidos en realidad. Esto empezó a pasar con las poblaciones aborígenes de América Central y de México. Ustedes recuerdan que México tenía a los mayas y a los aztecas, que eran grandes civilizaciones de su época con un adelanto institucional muy fuerte, y eran también comunidades aborígenes muy belicosas. Y cuando luchaban contra otro pueblo, si ellos advertían que el pueblo tenía ciertas capacidades, los anexaban y les permitían ser del imperio. Ahora, si este pueblo no les ofrecía nada, lo devastaban directamente. Pero ellos sabían tomar lo que les parecía importante y así como lo que hizo Roma en Europa y Asia cuando hizo el gran imperio romano, así hicieron los mayas y los aztecas. ¿Qué sucede? Cuando llega Cortés y los visitantes de Europa, imagínense que vienen en barcos inmensos que ellos nunca habían visto, los aztecas y los incas. Y además bajan en caballos, que ellos no conocían a los caballos. Y además tenían armaduras de metal que brillaban bajo el sol, barbas blancas, los aborígenes eran prácticamente lampiños, y armas de fuego. Ellos prácticamente los consideraron dioses. Y cuando se dieron cuenta que no eran dioses, sino humanos, se dieron cuenta también que era una civilización tan poderosa y que los podía destruir, que más vale hacerse amigos. Por eso los aborígenes de Centroamérica y México los recibían con comidas y dándoles sus mujeres y recibiéndolos de la mejor manera para conseguir no ser eliminados. Pero claro, el europeo, en realidad, cuando advierte eso, advierte que eran fáciles de conquistar y los reduce a servidumbre, exigiéndoles lo que les daba como una concesión y finalmente sucedió lo que sucedió. Pero había una diferencia. Los españoles usaron la idea de esto de convertir a los indios al catolicismo, porque para los conquistadores españoles había una gran diferencia entre los negros de África y los aborígenes de América Latina. Cuando se hizo la conquista de África, nunca encontraron cruces entre las poblaciones aborígenes negras. Por lo tanto, ellos entendían que los negros jamás habían conocido a Dios y jamás habían tenido la fe cristiana. Por lo tanto, podían ser considerados ni siquiera como personas, sino como cosas. Por eso, el europeo siempre validó el tráfico de negros.
en América y en Europa. En vez con los aborígenes en América Latina, los conquistadores les llamó la atención que encontraron cruces. Entonces, para justificar la conquista y también por haber encontrado esas cruces que no encontraron con los negros de África, los católicos dijeron que no eran herejes, sino apóstatas, eran personas que habían perdido la fe y que había que ayudarlos a encontrarla de nuevo. Entonces hubo toda una saga de que la iglesia iba a ayudar a la conquista para devolver a esos aborígenes al catolicismo. Por eso los grupos que mejor llevaron a los aborígenes son los jesuitas, que hicieron dentro de lo que es la idea de la conversión, porque en realidad lo que habría que haber respetado eran las religiones y las creencias de los aborígenes americanos. Pero bueno, con la mejor posibilidad de paciencia del mundo, los jesuitas intentaron transformarlos, con algunos lo lograron y con otros no. Y en general el conquistador lo único que vino a buscar de América era el oro y la plata. Imagínense que ¿quiénes fueron a la conquista de América? En España los primeros hijos eran los que heredaban toda la fortuna de su padre, pero los segundos hijos no heredaban nada. Así que les decían, embárquense en un viaje a la América que pueden llevar a tener algún título, gobernador, regente, administrador de las nuevas tierras. Entonces, en realidad los que venían eran mercenarios que lo único que estaban buscando era llevarse todo el oro y toda la plata que pudieran conseguir. Por eso, lo interesante es que hubieron unas leyes de India que hizo Alfonso el Sabio, buenísimas, que eran muy respetuosas y muy calificadas para el trato del aborigen. Pero ¿qué decían los delegados españoles? Acato, pero no cumplo. O sea, ellos pensaban, el rey está allá en España, nos da todas estas directivas, pero no entiende nada y que sabe cómo tratar con los aborígenes soy yo. O sea, acato la ley, pero no la cumplo. Eso tiene que ver un poco con la idiosincrasia que tenemos nosotros de acato, pero no cumplo. En vez, fíjense que los sajones tienen otra modalidad. Discuto a muerte la ley, pero cuando está establecida ya la cumplo. Bien, esto para darles una idea de la conquista. Imagínense entonces que los aborígenes de América Central y el norte de Sudamérica, hasta Perú y un poco en Bolivia, el conquistador estaba animado por el oro. Entonces, de alguna manera, entre el oro, la comida y las mujeres, se podía interesar en este nuevo mundo. Pero yendo ya hacia el sur, sobre todo en Argentina, los aborígenes eran más sufridos, sobre todo los de la zona sur, que eran las zonas patagónicas, de fuertes vientos, de sembradíos muy ralos y de pasturas para ovejas nada más. Así que eran comunidades muy sufridas, ¿no? Que eran agricultores y empezaron a trabajar con ganadería, sobre todo con los animales que trajeron los europeos y empezaron a desarrollarse en las pampas. Pero acá en América del Sur, en el Río de la Plata, no había mucho por lo que emocionarse. Digamos, los aborígenes que estaban, que podían ofrecer sembradíos, algún trabajo manual, pero oro y plata acá no había. Recién después, con la década del 80, 1880, se descubrió que la agricultura era un elemento muy importante, sobre todo por el lugar que nosotros ocupábamos en el capitalismo, que era producir materia prima. Pero para hacer todo eso había que despejar al indio, que era el que originariamente tenía esos bienes. Entonces lo que hubo que hacer es liquidarlo, correrlo o asimilarlo a una pequeña. Por eso hoy tenemos tan pocos aborígenes e intentamos reivindicarlos, pero realmente hemos hecho un desastre, si me lo permite, con esa estructura. Que en su momento ustedes lo verán, cada uno objetiva como quiere, que la nación tenía que ampliarse, los Estados Unidos también se ampliaron hacia el oeste, hicieron un desastre con los aborígenes. Parece que nosotros no podemos ser generaciones conciliadoras, sino que solamente sabemos pelear y matar. Aún los mayas y los aztecas y un poco los incas, que no son los incas, son los quechuas, porque el inca es el jefe de los quechuas. También tenían una modalidad sangrienta, aunque eran un poco más
conciliadores. Entonces, por eso esta definición de población aborigen, los que estaban en aquel momento y llegaron quienes los dominaron y los redujeron a sometimiento. Según un mapuche, Churrunica Rose, que escribe un libro muy interesante sobre los aborígenes, las naciones mapuches fueron independientes antes y durante la guerra colonial. Nunca las pudieron terminar de sojuzgar. Acá quiero hacer un paréntesis. Yo cuando hablo del pueblo mapuche no hablo de los violentos que entre Chile y el sur de Argentina asumen condición de mapuches para generar actos de violencia y de despojo, reivindicando algo que los mapuches ni siquiera a veces reivindican. Así que bueno, trato de dividir un poco las aguas. Entonces, las comunidades aborígenes son usualmente víctimas de prejuicios y variadas formas de discriminación en razón de la raza, del color de piel, del origen étnico, de la religión y del estado de salud. En la provincia de Buenos Aires y al sur era muy famoso el concepto del malón, ¿no? Y este tema de... Ahora se me borró el autor, hay un libro muy lindo, se llama La cautiva, una mujer que es cautiva por un malón y prácticamente se hace india, y lo que pasa cuando quiere volver. Pero también hay que entender que estos malones eran movimientos de fuerza que hacían los aborígenes desesperados por el hambre a llevarse la comida que les habían sacado los blancos, porque les habían sacado los pocos terrenos fértiles y los mandaban a lugares que no podían producir y que no tenían agua. Por eso la desesperación y la violencia de los malones, y aparte la bronca por haber sido despojados. De todas maneras, nada justifica que maten a la gente y que se roben a las mujeres, bien cosificadas las mujeres en aquel tiempo, por los aborígenes y por los no aborígenes. Una vez culminada la expedición del desierto, que es la que termina siendo Roca después de Alsina, es muy famoso. Yo no sé si ustedes saben de dónde sale el revuelto gramajo. Yo todas las mañanas me hago un par de huevos con un poco de arvejas y cortadito un poquitito de panceta. Ese es un revuelto gramajo que se llama, pero en realidad el revuelto gramajo nace porque Roca era un tipo más allá de su pensamiento, era un buen militar. El tipo siempre se levantaba temprano y se preparaba para la guerra. Y salía y tenía su edecán, que era el señor Gramajo, y que le decía, prepáreme algo rápido porque tenemos que ir a combatir. Y Gramajo le hacía el revuelto. Por eso después se llamó revuelto Gramajo, por la comida que le hacía el edecán a Roca. El asunto que Roca, con Gramajo y con todos los militares del sur de la provincia, si ustedes quieren saber quiénes son, vean los nombres de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, todos son de los militares de esa época porque le pagaban con tierra los triunfos que habían tenido con los aborígenes. Bien, con la ocupación y el ejercicio castrense de la soberanía argentina, con esas tierras, que son las tierras del sur y las del norte también, la Patagonia es dividida en una serie de territorios por la ley 1352, que son los famosos territorios nacionales. Uno era Neuquén, que tiene la unidad territorial original que tenían los aborígenes. Río Limay, Neuquén, los Andes, bueno, ese triángulo. Y las otras entidades territoriales que fueron La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que es Tierra del Fuego hoy Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que poco a poco se fueron provincializando. Pero esa era toda la unidad territorial que correspondía al aborigen, al indio. Por eso se buscaba con mucha necesidad la inmigración para ocupar esas tierras por una posible vuelta del aborigen. Bien, las acciones entonces de la expansión territorial que generaron lo que se llamó el despojo de las comunidades originarias fueron en su momento contenidas y avaladas por la expresa manda constitucional. O sea, así como los españoles iban a tratar de convertir a los indios, los argentinos tenían una constitución que les avalaba
intentar mantener el trato pacífico, si no se podía, había que ir por las armas, y además convertirlos en lo posible al catolicismo. Imponía estas dos cuestiones, mantener el trato pacífico y convertirlo. Las huestes militares decidieron que no hubiera mucha paz y directamente someterlos y sacarles los territorios. Recién muchos años después, el constituyente en el año 1994 dio una reivindicación institucional a los que fueron los pobladores originarios, que nosotros, yo particularmente llamo aquellos descendientes de quienes en un momento fueron diferentes a los que llegaban, por su raza, por su color, por su lengua o por su cultura, y hoy intentan mantener sus diferencias en medio de una comunidad en la que viven, pero están sometidos a un trato insatisfactorio por parte de los grupos dominantes, que nunca les dan su individualidad como grupo étnico. Esto lo dice Twitter. Al darles un rol aparentemente igualitario, en realidad se los discriminaba. Es como cuando se le da a la mujer los mismos derechos del hombre sabiendo que no tiene las mismas oportunidades. Entonces, a los aborígenes se los trataba de la misma manera cuando estaban en una situación muy delicada y de mucha discriminación. Hoy hay un mandato nuevo para el Congreso de la Nación. Hoy la Constitución les dice que tienen que reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Yo prefiero poner de las poblaciones aborígenes, pero bueno, así se puso en la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Así como hay 13 provincias que eran preexistentes a la nación argentina, pero la Constitución las recreó y las refundó jurídicamente, bueno, lo que hace ahora la Constitución es reconocer como un hecho histórico que los aborígenes son preexistentes, étnica y culturalmente, no jurídica, porque la Constitución crea la nación con todo lo que tiene adentro. También es rol del Congreso garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. O sea, no solamente que se enseñen los dos idiomas, en el de los aborígenes de que se trate, y en el idioma español, sino que en lo posible incorporar maestros que hablen los dos idiomas, que sean en lo posible de la propia comunidad aborigen. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Primero, la personería jurídica es para que no sean avasallados, porque si no tienen personería jurídica no les dan derechos y obligaciones. Y la posesión y propiedad comunitaria, porque el solo hecho de estar en las tierras que ancestralmente ocupan les da ese tipo de posesión que es distinto de la propiedad que regula el artículo 17 para los otros habitantes del país. ¿Esto qué quiere decir? Mientras los aborígenes estén sobre su tierra, considerada como la Pachamama, y la desarrollen desde sus antepasados y para quienes vengan después de ellos, de una forma sustentable y no cambien sus hábitos de desarrollo, esa propiedad se les garantiza como comunitaria. Y en este sentido no se la pueden embargar, no se la pueden enajenar. Y si la provincia quiere hacer algún emprendimiento con esas tierras, les tiene que consultar. Ahora, si los aborígenes desean lotear esos terrenos y hacer edificios de departamento, ya pierden el derecho a la propiedad comunitaria. Ese derecho se les va a garantizar siempre que utilicen esa tierra en el concepto clásico de la Pachamama y la aventura de hacer una vida que sea sustentable para las próximas generaciones. Y también la Constitución le dice al Congreso que hay que regular la entrega de otras tierras, pero que sean aptas y suficientes para su desarrollo humano, no sacarlos de los lugares más interesantes y mandarles a lugares áridos donde no puedan hacer nada. Ninguna de estas tierras va a ser inajenable ni susceptible de gravámenes o embargo. ¿Esto qué quiere decir? Es como cuando uno pone en bien de familia su casa. El único que la puede tocar es el fisco cuando debe un impuesto. Bueno,
Acá ni siquiera eso, ni siquiera el fisco les podía sacar esas tierras que ocupan ancestralmente. Y también asegurar la participación de las comunidades aborígenes en la gestión que se refiera a los recursos naturales y a otros intereses que los afecten. Imagínense si hay un curso de petróleo, lo quieren explotar y ellos entienden que le van a dejar las aguas inservibles, por ejemplo. Entonces ejercen en forma concurrente con las provincias estas atribuciones. Y el constituyente le da una suerte de autonomía que deben compartir con el territorio de las provincias. Sigamos con la reforma. La vocación de cambio institucional del constituyente fue enorme, porque pasamos de conservar el trato pacífico con los indios a reconocer la preexistencia originaria, a darle el derecho a educación bilingüe, a darle la propiedad comunitaria de sus tierras y el tema de poder hacer una forma de vida compatible con sus creencias. Claro. De hecho, ¿quiénes son los que tienen que lograr este mandato constitucional? Y los propios aborígenes y los operadores del derecho, los que van a lograr instalarlo solamente a partir de un cambio cabal en la conciencia social. Si no pasa lo que está pasando en el Chaco, que quieren demoler un bosque para hacer soja y echan a patadas a los aborígenes que están pobrecitos con peste y malaria, si no pregúntenle a Patricia Sosa lo que es lidiar y llevarle camiones de comida y materiales, o no sé, creo que fue la Nata que quiso hacer una provincia, una canilla, les puso agua y el gobernador se la tapó. Miren, una barbaridad. Ya antes de la reforma del 94, la ley 24071 había aprobado una cosa muy importante, que fue el convenio OIT, de la Organización del Trabajo, a favor de las poblaciones aborígenes, que fue recogido por la reforma del 94 y sintéticamente tutelaba la integridad e igualdad de trato, garantizaba la posesión de sus tierras que ocupan tradicionalmente y reconocen sus costumbres y su derecho consuetudinario. O sea, que es importante que recuerden que la reforma del 94 recoge el acuerdo o el convenio OIT de las poblaciones aborígenes. Estadística fiable que yo tomé hacia el año 2000 decía que había 300.000 aborígenes que vivían en comunidades y 1,5 millones computando los que también emigraron a la ciudad. Después busqué estadísticas más nuevas del último censo, que fue el que se hizo en el año 2010, y se dio que en realidad 955.052 personas son o poseen ascendencia aborígena en nuestro país, que representan el 2,38% de la población, o sea, nada prácticamente. E integran ellos 31 agrupaciones aborígenes en todo el país. Eso es lo más fiable. Después está la pastoral aborigen, que siempre da buenos datos, pero yo el último dato de la pastoral que tomé es el del año 2000, que está en mi libro. Estos datos del censo 2010 son más actualizados y no conseguí actuales sobre pastoral aborigen. ¿Cómo es la característica de este derecho? Primero lo que tenemos que saber es que la Constitución no da, porque no podía tampoco modificar la primera parte de la Constitución, el convencional del 94. No es que da nuevos derechos al aborigen, sino que le pone una obligación al Congreso. O sea, ¿qué es lo que tiene derecho el aborigen? A cuestionarle al Congreso para que legisle sobre esos nuevos derechos. O sea que en realidad los derechos del aborigen se los va a dar el Congreso, o sea, van a tener fuente legal. Lo constitucional es la obligación del Congreso de hacer leyes que garanticen estos derechos. Yo le pongo que el derecho que la Constitución consagra en cabeza de los aborígenes argentinos es el de exigir al Congreso que cumpla con los roles que le impuso la Constitución en su favor. Si no lo hiciera, el Congreso puede incurrir en inconstitucionalidad por omisión de legislar, lo que puede en su caso ser peticionado por los propios aborígenes. Hoy tenemos igual una ley muy buena, que es una ley de la Rúa sobre educación de aborígenes,
está muy bien hecha. Lo que pasa es que es como siempre, la norma no es lo que soluciona los problemas, sino el cambio social. La Constitución hoy entonces reconoce la preexistencia étnica y cultural de los aborígenes y afirma la posición social y política que esta minoría argentina tiene desde un matiz que es simbólico para hacerle un reconocimiento y también histórico, para decir nosotros sabemos que ustedes están antes que nosotros. Consecuencia de la referencia de la etnicidad de nuestros aborígenes, ¿qué quiere decir? Que se les reconoce el carácter de su etnicidad. Bueno, el grado de acuerdo de determinada comunidad respecto de los usos que comparten. O sea, los mapuches son mapuches porque se vivencian como mapuches y tienen una tradición histórica que los considera como tal. O los tobas u otros aborígenes. Los zonas no digo más porque ya no hay más. Se agotaron, eran los aborígenes de Tierra del Fuego. Es también el sentido de pertenencia a esa comunidad. Yo soy toba, yo soy mapuche, yo soy tehuelche, cuya existencia se destaca como históricamente previa al Estado y al ordenamiento jurídico del Estado. Y después reconocer sus tradiciones, que son anteriores a la Constitución y tienen que ser respetadas por las leyes, que tienen que garantizar el respeto de su educación bilingüe e intercultural. Acá el único problema con el respeto a las tradiciones es si algunas tradiciones penales fueran violentas, por ejemplo, el violador, que lo descuartizan, etc. Eso no sería permitido por la legislación penal argentina, pero sí las costumbres que no estén en contraposición con los derechos humanos básicos. ¿Cuál es entonces la característica de este derecho como derecho instalado? El Congreso también tiene que reconocer que las comunidades aborígenes son entes con personalidad jurídica propia y por ello susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, tienen derecho a su autonomía, lo que implica a reconocer sus leyes, reconocer su sistema de gobierno. Si hay un cacique, lo tenemos que reconocer en su aspecto, debiendo el Estado reconocerlos y preservar sus valores culturales, desarrollando con eso lo que se llama la unidad, que es la nación, en la diversidad, con los distintos grupos. Así como se conservan las costumbres de los italianos, de los judíos, de los españoles, bueno, los aborígenes también. Esto no ha implicado en modo alguna que hayan prerrogativas de sangre o nacimiento, sino admitir que en la generalidad puede haber diversidad, respetando y protegiendo el derecho a la diferencia. Las comunidades aborígenes entonces integran una minoría cultural cuya supervivencia está seriamente amenazada. Y esto justifica las medidas especiales que la Constitución impone justamente a su favor. ¿Cuáles son las prerrogativas esenciales que tienen las comunidades aborígenes? Primero, su régimen de tierra, que tienen, esto acompaña a la vinculación que ellos tienen. Ellos dicen, todos somos parte de la tierra, que es la Pachamama, y el medio ambiente, que es el contexto. Para ellos, la sola ocupación de las tierras es dominio, y es dominio comunitario. La Constitución respeta esta diferente concepción de propiedad, que no va a ser enajenable, que no va a ser transferible o susceptible de embargos y gravamen. ¿Esto lo tienen más o menos claro? Voy a entender que... Lo vimos un poco con Cerillo eso, profe. Sí, en uno de los videos de derecho a la propiedad explicó algo de esto. Bueno, entonces lo de la propiedad lo dejo por sabido. Vamos derecho al mantenimiento del sistema ecológico. Los aborígenes asumen que las futuras generaciones tienen que contar con la misma biodiversidad que hoy tienen, porque manipulan la naturaleza en forma equilibrada. Por esto, la Constitución les garantiza el control y el manejo de los recursos naturales que tienen su entorno y una adecuada participación en la gestión. Por eso, si el Estado, que incluye sus territorios, decide hacer alguna actividad que pueda dañar al ecosistema, los aborígenes tienen que tener participación. Y un derecho al desarrollo, porque estas comunidades
tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida, pero de acuerdo a sus propias necesidades e iniciativas y de ser escuchados al respecto. También tienen derecho a la educación, que siempre tiene que ser bilingüe, respetando su lengua y sus valores, y también intercultural, a que se les enseñe en el idioma y modo educativo del sistema en el que coexisten con otras culturas. Bien, lo que implica la existencia de funcionarios de educación que sean aborígenes también, en la planificación de las estructuras educativas nacionales. Esto está todo muy bien, pero no se hace, muchachos. Ese es el problema. La indicación normativa es perfecta. Derecho a la seguridad y asistencia social. Bueno, esto es de lo más grave, porque teniendo en consideración el estado de falta de recursos, esto les asegura márgenes de enfermedad y pobreza mayores que el resto de la población, debe haber un sistema de seguridad social que los contenga. ¿Pero qué les voy a contar? Ustedes vieron las últimas novedades y todo lo que ha pasado en estos 2 o 3 años con los aborígenes del norte. Es un destrato absoluto que tiene que cambiar. ¿Cuáles son los matices del cambio y qué pasa en los hechos? Bueno, la integración de las comunidades aborígenes se encuentra claramente puesta en la Constitución, pero esto no implica dejar de ver la dura batalla que éstas siguen presentando a la fecha de hacerlas efectivas. Por eso yo doy siempre la bienvenida a todas las demandas judiciales que permiten integrar a las comunidades originarias argentinas en la problemática que vincula las tierras y los lugares que ancestralmente ocupan. Van a ver que entre las lecturas que les dije hay el comentario de un fallo que favorece a los indios del sur. Ello pues la Constitución manda asegurar que los grupos nativos tengan el control y el manejo de los recursos naturales que constituyen el entorno de ellos y una adecuada participación en esta gestión, ratificando su derecho al desarrollo. Este último párrafo es la perfección de lo que debiera darse a los aborígenes, pero es lo que realmente no sucede. Bien, vamos ahora a ver la segunda cuestión de otro grupo que de alguna manera también podríamos llamar desaventajado, que son nuestros abuelos, nuestros viejos, la gente mayor de edad, y cómo debe tener un trato en función de su característica esencial. Como introductorio hay que ver qué es esto de la vejez como introspección y como tema de balance. El viejo siempre tuvo el placer de escribir cartas, o mucho más, de llevar un diario de vida. Tuvo y también sufrió arrebatos. La vida le ha pasado por delante. Su alma racional también fue, en su momento, irascible. Vivió tendencias al repliegue sobre sí mismo. Volvió sobre sí, se enojó, se desenojó. Y además al arrebato y al mal humor. Si no estuvo en paz con él, trató de estar en paz con los demás. Buscó la correspondencia entre paz interior y paz exterior. Esto podemos hacer una pequeña prédica del anciano. A veces el anciano responde o ha respondido con aspereza. Han sido personas de diálogo, pero también de enfrentamiento. Ustedes verán con qué viejo les tocó lidiar. Otros han sido considerados pesimistas, pesimistas de humor o pesimistas de concepto. Los de humor negro o los que piensan que como no han logrado un cambio, nadie lo logrará. Hablar de sí, de uno mismo, es un hábito de la edad tardía. Y yo estoy entrando en esa elipsis. Queda claro entonces que la vejez resulta en principio un tema no académico. Nosotros estamos estudiando derecho, pero este tema parece excedernos. Es bueno escuchar a los viejos como viejos y no como profesionales, repensando las ideas de siempre. El umbral de la vejez se viene retrasando periódicamente. Cuando yo era chico, un viejo tenía 60. Ahora que tengo 60, un viejo tiene 90, menos mal, para mí. Y hoy puede hablarse tanto de vejez burocrática, por la edad de jubilación, como de vejez psicológica, cuando uno se siente viejo. Hablamos hoy de ancianos venerables o de vejetorios. Bien,
El sexagenario, o sea, yo, es solo un viejo en sentido burocrático por haber llegado a una edad en que puede acceder a una pensión o a una jubilación. Es sabido que junto a la vejez del registro civil, o la vejez cronológica y la biológica y la burocrática, está también lo que se llama la vejez psicológica o la vejez subjetiva. Quienes antes calificaban como ancianos venerables, desplegando una solemnidad que en los días parecen algo ridícula, hoy son llamados sin mayores contemplaciones, yo digo vejestorios porque estamos dentro del horario de protección al menor. La marginación de los viejos en una época en que el curso histórico es cada vez más acelerado y hoy nos desprendemos de los chicos y de los viejos y nos quedamos con los que producen y tienen, es un dato de hecho imposible de ignorar. En las sociedades estáticas, cuya evolución es lenta, el viejo encierra en sí el patrimonio cultural de la comunidad de forma inminente. Yo a veces les explico cuando hablamos del tema de la dictadura, de las violaciones masivas a los derechos humanos y el derecho a la identidad con las desapariciones de personas. Estos horrores de la dictadura cuando desaparecen, ya sean 30.000 o 10.000 o 20.000, un montón de gente, nos vamos quedando sin ese patrimonio histórico que va de generación en generación. Hay niños que no tienen un abuelo que les cuenten qué fue lo que pasó en la guerra, cómo fue que llegaron, cómo fue que les dieron lo que tienen y cuáles eran las tradiciones anteriores. Yo les puedo contar, les conté lo de mi abuela italiana. Bueno, si no se los conté, se los cuento ahora. La nona, ella no hablaba prácticamente español. Y era la que me cuidaba cuando era chiquito, cuando volvía del colegio, porque mi viejo y mi hija trabajaban los dos. Entonces la nona me hablaba siempre en italiano. Yo la tenía que escuchar en italiano, le respondía en español, pero aprendí italiano con ella. Es más, me pagaba en su momento, no sé si 5 pesos, 50 pesos de aquella época, cada vez que yo le cantaba completas las canciones de Chiriola Cinquetti y Domenico Modugno. Y yo por agarrar un mango se las cantaba y primero mal, y después también cantaba mal, pero decía las palabras bien. Cosa que me llamó la atención. El asunto es que aprendí el dialecto de Sicilia, porque mi nona es de Catania, de Achirreale. Cuando tuve la posibilidad de viajar a Italia, ver la casa de mi mamá con mis tíos, donde se criaron y donde pasó todo lo que fue el antecedente mío, que parecía que le estaba viendo, por recordar lo de mi nona, mis parientes me hacían hablar en un siciliano que ya no se hablaba más, para matarse de risa, porque ellos dicen, vos no hablás italiano. Lei parla el siciliano, me decía. Claro, yo hablaba en el siciliano que me había enseñado mi abuela. Y con ese siciliano, más la alianza francesa, perdón, ¿cómo se llama? La que está, la Dante Alighieri, que ahí aprendí 4 años de italiano, terminé dando conferencias en italiano sobre la Universidad de Cagliari, de Messina. Así que yo a mi abuelo le estoy eternamente agradecido, y sobre todo a mi abuela, ¿no? Que fue la que me enseñó a hablar italiano y yo no entendía. Que, bueno, hay muchos chicos que con este tema de la desaparición de personas no han podido acceder a este. Profe, Sí, yo también, por parte de mi abuelo, tengo los primos de mi abuelo en el norte de Italia, Lago di Como. pero son cultos, Y me, son cultos tus familiares. y me contaba, mi apellido es Sí, Regalini, es de origen italiano. bueno, y esa historia que te cuentan tus parientes hace a la memoria histórica. Yo les cuento esa anécdota, la que vos podrás tener de tu familia, y no siempre es tan interesante, porque hay quienes no las tienen. Y en sociedades que se desarrollan normal y regularmente, esas tradiciones van siendo trasladadas. Nosotros estamos en un tiempo, que es el tiempo de la globalización, del instantancismo, de la poshistoria, donde los antecedentes y las tradiciones no importan, porque ya no importa el ser, sino el tener.
Entonces un viejo que solo cuenta las historias que cuando era joven no sirve más. Entonces, el viejo sabe por experiencia aquello que los otros aún no saben y necesitan aprender de él. Es la esfera estática de las costumbres, de la supervivencia. Nosotros con mi esposa hace 20 años hicimos un trabajo de extensión que era durante 2 años le enseñamos derechos humanos a los jubilados, un grupo de 20, para que ellos fueran profesores de los niños de jardín de infantes. Entonces nuestro trabajo era enseñarle derechos humanos para quitarle las proyecciones fascistas que tenían. Venían todos de la Italia de Mussolini o de la España de Franco. Entonces nosotros teníamos que enseñarles a contar anécdotas que fueran compatibles con los derechos humanos, porque la historia era que iban a ser abuelos que iban a contar cuentos en los jardines de infantes municipales. Estos viejos se recibieron contando un cuento para tener su título de extensión. Y después fueron profesores de jardines de infantes de Batán y algunos de Mar del Plata, hoy deben estar fallecidos, algunos los volví a ver, otros no los vi más. Ustedes no saben lo interesante que fue esa experiencia, porque los viejos tenían todo ese bagaje para enseñar, pero tenían que ser limados en las aptitudes vinculadas con los derechos humanos. Entonces, volvemos a lo nuestro. En las sociedades evolucionadas, el cambio veloz en las costumbres, en las artes, trastocó la relación entre el que sabe y el que no sabe. El viejo se convierte crecientemente en quien no sabe con respecto a los jóvenes. ¿Por qué? Porque antes uno le decía al viejo, explícame cómo era esto, y con toda la paciencia lo explicamos. Ahora el viejo trata de manejar un teléfono y no puede, y tiene que ser el nieto que dice, bueno, yo te voy a explicar, hay que apretar acá, que se equivoca una y 1000 veces. Entonces el viejo pasa a ser cada vez más descartable respecto a los jóvenes que sí saben, y saben entre otras cosas porque tienen más facilidades para el aprendizaje. El viejo hoy tiende a permanecer fiel al sistema de principios y valores que aprendió o interiorizó en la edad que va entre la juventud y su madurez, ¿no? Incluso solo los hábitos que una vez que los tomó resulta penoso desarraigar, como estos viejos decían hay que darle una paliza a los chicos para que aprendan, hasta que aprendieron que hay otros métodos. Como el mundo que los rodea cambia, me refiero al viejo, tiende a dar un juicio negativo sobre lo nuevo. ¿Cuántas veces habrán hablado con un abuelo que dice, no, pero esto antes no era así, antes era mejor, en mi tiempo era mucho mejor? Entonces, da el punto de vista negativo, o porque no entiende lo que pasa ahora, o porque no quiere esforzarse por entender lo que va a pasar en este tiempo tan veloz. Digo, qué sabiduría. Al avanzar los años, el viejo se transforma en un superador superado y está inmóvil entre dos extrañamientos, el sistema anterior y el sistema que viene. No entiende ninguno de los dos. El anterior porque ya pasó y el que viene porque no lo entiende. Bien, sabido esto, nos ponemos en el lugar del anciano. Y vamos a ver un poco ahora algo un poquitito más técnico, bien, que son las prerrogativas constitucionales y legales de las personas mayores, ya dejando de lado esta introducción sociológica, si se quiere. Personas mayores involucradas con el derecho. Cuando hablamos sobre la vejez, incluimos a las personas mayores autosuficientes, pero también a las semidependientes y también a las dependientes. Todos estos son viejos, son personas mayores. Esto en relación a su papel, en tanto son sujetos de derecho en la sociedad en que viven. Entonces el derecho a la vejez se endereza a fortalecer la situación de los demás edad, como sujetos de derecho en el sentido pleno, descartar esto de que son descartables. El derecho tiene esa obligación. Las personas mayores, como sujetos protegibles por el derecho, necesitan del amparo jurídico en atención a la vulnerabilidad que tienen. Primero frente a los demás, después frente a lo demás, a todo lo otro que lo supera, y después frente a sí mismo, porque el viejo también se mira al espejo y dice, yo no soy el que era.
El derecho entonces reconoce al anciano como un agente moral, autónomo, entendiendo al envejecimiento como un proceso complejo, múltiple, biopsicosocial, biográfico. No le podemos poner una fecha al envejecimiento, porque hay quien envejece de una manera y hay quien envejece de otra. La especial protección que requiere este grupo de personas, que son los que se llama envejecientes, empieza por emplazar al anciano como un otro, porque también es persona, porque también es valiosa y porque también está investida de una dignidad intrínseca. El derecho a la vejez es transversal, porque si no nos pasa algo grave, llegamos todos. Autónomo y orientado a la consideración de los ancianos como sujetos de derecho en el sentido pleno. Ahora que llegamos a considerar al niño desde el interés superior del niño como sujeto de derecho, bueno, el mismo proceso se intenta lograr con el anciano. No es un descartable, sino un sujeto de derechos pleno. Resulta en este contexto que el derecho de los mayores es un observatorio estratégico que conduce a reevaluar las situaciones y relaciones jurídicas desde su particular perspectiva, porque el derecho a la salud nos pone en guardia respecto de los problemas que podemos tener en la vejez. Hoy ya se está averiguando que con un pequeño estudio se va a poder verificar si uno en 10 años va a empezar con el proceso de Alzheimer. Cosa que antes era imposible de detectar, cuando uno ya lo detectaba, ya no sabía cómo se llamaba, etc. Bueno, hoy el médico le puede decir, mire, usted es posible que en 10 años empiece un proceso de Alzheimer, así que le recomiendo, pum, pum, pum. Bien, la medicina da posibilidades para que las personas vivan más, pero el capitalismo no permite que todos accedan al proceso de salud. Entonces a veces la gente vive más para vivir en condiciones miserables, como quien vive pobre. Bien, entonces uno quisiera ser viejo en Estados Unidos, en Miami, con una fortuna muy interesante para cubrirse de todos los adelantos de la técnica, ¿no? Debería ser vivir bien en condiciones dignas de vida, ¿no? Por supuesto, porque el Estado por eso debe, cuando vinculenlo esto, con el derecho a la salud, que no es solamente evitar la muerte, sino ofrecer calidad de vida, o sino poner al viejo en el lugar que tiene que estar, cubiertas sus necesidades básicas, y ya habiéndole dado las 20 pastillas que tiene que tomar todos los días, usarlo como una persona que puede portar experiencia útil y reivindicación de los principios. Porque hoy que las madres y los padres trabajan, están por suerte los abuelos para cuidar a los chicos. Bien. Bueno, resulta en este contexto. Profe. Sí. Mira, a mí desde chiquita me cuidaron mis abuelos porque mis papás trabajaban y fui más o menos criada casi con mis abuelos. Serías brava. ¿Eh? Serías brava vos. Más o menos. Y hoy en día tienen 89, 91 años. Bueno, o sea que ya sabes lo que te espera. Una larga vida. Sí. Así, cuando vengan tus nietos, acordate y portate bien. Sí. Bien, entonces, el derecho a la vejez, dije que era un observatorio estratégico porque día a día estamos modificando el momento en que una persona se considera que es viejo. Y el derecho a la vejez tiene consigo una perspectiva de corte humanista. El derecho a la ancianidad logra entonces incorporar este paradigma inclusivo. Estás viejo, te incluimos. Y la perspectiva de los derechos humanos que se integran en un todo sistémico. Te incluyo porque sos un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, porque servís para un montón de cosas, o como muestra la foto, para hacerle la corbata a tu nieto que no sabe hacérsela. Bien, es que en las sociedades de control posmoderno como la nuestra, ¿qué fue lo primero que dijeron? Viene la pandemia, escondan a los viejos, que no vayan a la esquina, tráiganle. Bueno, en algunos casos resultó productivo. Si hubiéramos sido un país de primer mundo con otras previsiones que lamentablemente no tuvimos, hubiéramos dicho, viene la pandemia, vacuna a los viejos. Y después vamos cerrando el problema. La persona entonces, bueno, la sociedad de control postmoderno, la edad privilegiada es la juventud consumidora, productiva y reproductiva. Entonces,
La persona envejecida parece transformarse en una carga que el sistema en todo caso tiene que soportar, incluyéndolo solo en tanto pueda ser consumidor y consumido. Si es un viejo que gasta, sirve. Si tiene nietos con plata, lo mandamos a un buen asilo de ancianos y sirve también porque se paga el asilo y se pagan un montón de servicios que el tipo sigue consumiendo o la mujer. Si no sirve, lo tiramos a un costado, le damos el PAMI y el Hospital Español de Mar del Plata y agarrate si podés. Nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con un cuerpo legal que capte en forma integral o suficiente la dimensión social de la vejez, ni que consagre criterios de reparto apropiados para esta edad. O sea, el dinero de las jubilaciones siempre se van en campaña política y los jubilados nunca tienen una jubilación que les corresponde conforme todo lo que han aportado en su vida. Pareciera ser que la ancianidad no es una cualidad predicable de un sujeto en atención a su edad. O sea, la sociedad de consumo no ve lindo ni agradable a un anciano. Lo ve como un viejo de lo que ustedes quieran decir. El envejecimiento es considerado entonces un proceso biopsicosocial único y diferente para cada persona, por lo que podrá haber ancianos más débiles y otros ancianos más poderosos. Algunos que reciben lo que otros les dan y otros que aún en su vejez reparten su potencia y también su impotencia alrededor. El ordenamiento argentino no fija una edad a partir de la cual una persona se la pueda considerar como mayor, más allá de la edad jubilatoria, como la de 60, 65, 55 y determinadas edades que tienen jubilaciones anticipadas. Por ello debe hablarse aquí de un reconocimiento dinámico de las particularidades fácticas de estos grupos vulnerables. O sea, hay viejos intelectuales, viejos maestros, viejos buzos que por haber navegado y estar en esta situación terminan siendo sordos o teniendo problemas de presión, o viejos que han trabajado en minas de carbón que terminan destruidos a edades muy jóvenes. O por ejemplo, cuando yo era chico iba a la casa de mi tía, que vivía en el puerto por calle 12 de octubre, y en la calle 12 de octubre estaban uno al lado del otro todos los picapedreros, que nosotros con mi primo íbamos a visitar a los viejos que trabajaban la piedra con la mano y siempre antes de que empezaban las clases nos hacían un juego de payanas nuevitas para ir con las piedritas de payana que estaban cortadas todas iguales para jugar en la escuela. Pero ¿qué pasó? Cuando teníamos 18 años ya prácticamente no había más picapedreros. En 12 de octubre, claro, tanto respirar la piedra, se murieron todos de asma bronquial, más o menos, porque son actividades súper probadas. Por eso hoy es tan difícil conseguir buenos picapedreros cuando uno quiere un frente de piedra Mar del Plata, que se llamaba Piedra Mar del Plata porque había tanto picapedrero y tanta piedra, ¿no? En la zona de Batán y en la zona de las afueras había muchas canteras de piedra, pero el polvillo mataba a una gran cantidad de personas. Bien. La normativa más importante que regula esta materia es la previsional, y aún queda mucho por hacer para desarrollar un criterio especial de justicia en relación a las personas mayores que permita protegerlas e integrarlas en la comunidad que habitan. Los derechos que poseen los ancianos, los de autonomía, porque tienen un ámbito de libertad en favor de la persona, que no puede ser perturbado ni por el poder político ni por otros particulares. Debe garantizarse un espacio de inmunidad y no sujeción para el anciano. El anciano puede tener su momento de liberación consigo mismo y de tiempo para reflexionar. Los derechos de participación. Fíjense que los jóvenes, como los ancianos, tienen el voto voluntario. Después de los 75 uno vota si quiere y hasta los 16 y 18 uno vota si quiere. Bueno, al principio y al final parece que nos tratan igual. De más está decir que sería bueno estar en una sociedad donde todo el voto fuese voluntario y no obligatorio. Los derechos de prestación o crédito. Los ancianos se hacen acreedores a prestaciones de bienes y servicios por parte del Estado, porque créditos no pueden sacar. Un anciano que quiere un crédito para vivienda dice, pues usted no va a vivir más de 10 años, no le puedo dar un crédito a 20 años.
Todo el crédito está pensado para el joven que produce y no para el viejo que descansa. Bien. ¿Cuáles son entonces los principios que hacen al derecho de la vejez? Y con esto terminamos. Bueno, primero el principio de continuidad vital, o sea, una igualdad en la vejez, que significa admitir que todas las manifestaciones de la vida humana constituyen el sustrato del mundo jurídico. Todas. Requiere que la vida de una persona sea aprendida de manera holística, acorde con la complejidad de su desarrollo. El derecho debe dotar de un trato igualitario a la persona vieja. Respetar su momento, el principio de privacidad, ya hablamos, comprende al envejecimiento como un elemento constitutivo del concepto de que la persona es única y en este momento es vieja, pero es una persona única. La libertad e intimidad de la persona mayor tienen que ser protegidas por el derecho. Y el principio de participación, porque hace posible el diálogo de intergeneraciones, integrando la historia y la experiencia, la esperanza y los proyectos de la sociedad en general. Un viejo que pueda votar es un viejo que aporta su experiencia al momento del voto. Estas son entonces, me parece, los razonamientos más importantes que ustedes tienen que tener respecto de esta minoría, sobre el cual la Constitución del 75-23 le impone al Congreso ejercer acciones positivas, porque lo considera una minoría desprotegida, igual que las mujeres, igual que los niños, igual que las personas con discapacidad. Con esto creo entonces que les he trabajado todas las los grupos con una cierta desventaja. No sé si tienen alguna pregunta, yo les voy a dejar material para que lean, de ancianos y de aborígenes, para que acompañen. Profe, Y después, si tienen alguna cosa que me quieran mandar un mail y me preguntan, yo les subiré algún material al aula de ustedes. profe, una consulta. Sí, El fallo este sería el que usted nombró, no lo nombró, pero sería el de Río Negro. sí, después el contexto del fallo está en el trabajo que les doy. No es para que se aprendan el fallo de memoria, es para que saquen ustedes alguna conclusión. Yo no les voy a preguntar el fallo en el examen, pero léanlo. Así van a ver cómo actúa la justicia con respecto a las comunidades aborígenes. Yo con este tema les voy a preguntar principios que tengan que ver con el concepto de la comunidad aborigen, con la vejez, con el niño y la mujer. ¿Algo más, niños y niñas y señoras y señores? Así me voy con mis nietos para que me pongan el babero y me hagan acordar de lo que me olvidé. Y así me pongo bien para tomarles examen y despedirlos esperando que aprueben. Le hago una pregunta, pero ¿mañana tenemos clases? Mañana es jueves, yo no sé si va a completar algo Palacios. No sé, ¿Quién les dijo algo? Que no me acuerdo, que había dicho como que no, ¿no? nosotros la idea era terminar a este viernes. Creo que había dicho como que una clase de repaso o algo así. Ah, la clase de repaso, claro. Mañana seguramente le va a dar una clase de repaso y ya después el viernes no van a tener clase y la semana tienen toda esa semana. Si necesitan algo en particular o una clase especial, me mandan un mensaje. Dale, perfecto. Bueno, gracias. Adiós. Gracias. Chao. No, profe, gracias. No, buenas noches.